En pasados vídeos alguna vez había hecho referencia a mi trabajo, algo de eso de rallies o algo de eso del mundial, pero nunca os había llevado a ninguno. Por eso hoy os traigo al rally más especial de toda la temporada. Bienvenidos al Rally Safari de Kenia. Y tú, vente para acá que el hipopótamo está saliendo. Vente para acá, vente para acá. Ya comió el japonés. Llevo desde 2015 trabajando en el Campeonato del Mundo de Rallys y desde 2022 también en el Campeonato Europeo de Rallys, más concretamente para la empresa proveedora del cronometraje y el seguimiento de seguridad. A lo largo de estas 9 temporadas he asistido a más de 110 rallies en 25 países distintos, teniendo la oportunidad de trabajar con cientos de personas diferentes, pero siempre que digo a lo que me dedico, la pregunta que me hacen es ¿pero qué hacéis exactamente? Así que con este vídeo os quiero enseñar cómo es trabajar en un evento del Campeonato del Mundo de Rallys. Nuestra primera actividad durante la semana es lo que nosotros llamamos el course check, que consiste en ir por cada uno de los tramos del rally comprobando las coordenadas de todas las salidas, metas y puntos de cronometraje intermedios, de manera que cuando volquemos la información al sistema será lo más precisa posible. Hoy estamos nosotros aquí en los tramos, pero será mañana cuando vengan pilotos y copilotos ya a tomar las notas, a hacer los reconocimientos, porque recordar que solo pueden hacer 2 pasadas por tramo. La primera para tomar las notas, la segunda para afinarlas. Y ya está, San se acabó. Eso es todo. Y por cierto, no son entrenamientos, son reconocimientos, porque la velocidad está regulada. Si alguno ha estado en algún rally en Europa, por ejemplo en el Cataluña hace unos años o en Portugal o cualquier rally de Europa, se habrá dado cuenta que Hyundai aquí tiene un service bastante más pequeño de lo que tienen allí, y es por una razón muy sencilla, y es que no se puede traer todo el material que tienen, no se puede traer aquí a Kenia, hay que transportarlo bien en avión, bien en barco, y si se transporta en avión cuesta muchísimo dinero, así que hay que hacer cosas un poquito más sencillas. Y esto es una cosa súper interesante, y es que como los coches vienen en avión, tienen que ser transportados en estas especies de jaulas para poder cargarlos bien y para poder llevarlos de manera protegida. Por supuesto le quitan todas las piezas aerodinámicas que tienen, lo que son paragolpes, alerón, y como veis pues así se transportan. Bueno, pues ahora para el que tenga un poquito de curiosidad técnica me gustaría enseñaros el equipamiento que utilizamos. Para los reconocimientos, que es un tema simplemente de seguimiento para ver que cumplen con todas las normas, tenemos una aplicación, a ver si enfoca ahora, tenemos una aplicación que se puede instalar en cualquier tipo de smartphone, y esta aplicación se llama RS Lite, con pronunciación española. Y bueno, pues simplemente utilizamos el GPS del móvil y la conexión GSM para que el teléfono funcione como un tracker, por así decirlo, low cost. Con esto podemos seguir a los participantes mientras que están haciendo los reconocimientos. Para cuando llegamos al elemento competitivo del rally como tal, tenemos estas unidades que veis aquí. Estas unidades están completamente desarrolladas en Australia. Todo se hace dentro de la empresa, o sea, evidentemente los componentes electrónicos se compran fuera, pero todo lo demás está diseñado y ensamblado en Australia. Ahí lo podéis ver, no sé si lo podéis ver, pero es proudly Australian made. Y aquí, como podemos ver, tenemos distintas conexiones. Esta es la de power, la de la potencia, por así decirlo, la que le aporta la energía, y luego cada una de estas es una conexión a una antena distinta. Esta antena se pone en el exterior del coche. Funciona, como hemos dicho anteriormente, con conexión móvil, GSM normal, también con Iridium y con radio. Y luego esta antena es la que ayuda para que en caso de vuelco, esta antena va por dentro del coche, va así hacia abajo, entonces en caso de que se produzca un vuelco y se destruyan las antenas exteriores, esta antena va a quedar de pie y se va a comunicar con los coches más próximos, de tal manera que si el coche accidentado no puede mandar la señal de alarma, el coche más próximo, cuando pase junto al accidentado, podrá mandar la señal de alarma y lo podremos recibir en dirección de carrera. Este es el kit que los participantes tienen que instalar en sus coches, en todos los coches, y de hecho luego en las verificaciones técnicas, cuando la FIA revise cuál es el estado de los coches, esta
es una parte que se revisa. El que no tenga bien montado los sistemas de tracking no pasa las verificaciones técnicas. Estamos aquí ya en el service del Rally de Kenia. Esta que veis aquí, esta tienda por aquí detrás, es nuestra carpa, lo que va a ser nuestra oficina, nuestro espacio de trabajo durante estos días. Entonces, bueno, aquí dentro tengo al equipo, pero me gustaría presentarlo y que ellos mismos nos contarán pues en qué consiste nuestro trabajo, en qué consiste la responsabilidad de cada uno y qué es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Bueno, a la primera persona a la que voy a preguntar es una de las piezas... Al del martillo le voy a preguntar. Gaby Moiset, es un tío de carreras, ya se le ha visto en algún otro ambiente de carreras. Y nada, esta persona que tenemos aquí es el responsable de nuestro equipo, el manager de timing, es decir, la persona que de alguna manera coordina que nuestro equipo de cronometraje se entienda bien con el equipo de cronometraje del local y que todo esté organizado, ¿no? Para que no haya... Y con el responsable del cronometraje del organizador. Exacto. Explica un poco cómo funciona el tema del cronometraje dentro del Mundial. O sea, primero nosotros tenemos que hablar con el organizador para que nos diga qué equipos va a tener en los tramos y luego cuando ya tenemos claro los equipos que van a estar, cuántos controles va a haber en el rally y tal, en qué controles van a estar cada uno, tenemos que traer el material justo para que ellos puedan utilizarlo y luego una vez aquí les tenemos que hacer como un curso de cronometraje con esto, porque nosotros no cronometramos, nosotros tenemos el sistema y las herramientas. Y luego somos, digamos, los proveedores del material como tal. Entonces, es algo importante que a lo mejor la gente no lo sabe y se piensa que hay un equipo de cronometraje que va por todo el mundial y esto no es así. Desgraciadamente no es así. Nosotros traemos los equipos, les enseñamos cómo utilizarlos, pero los cronometradores como tal... Son los que cronometran. Pues claro, o sea, son de cada rally, ellos se encargan de traerlos y son... Nosotros sí que vamos a todos los controles del rally, durante el rally vamos a los controles para revisar que todo esté bien montado y que sepan hacerlo y en algunos controles incluso nos quedamos con ellos durante los coches por si hay algún error, ellos trabajan con nosotros, pero realmente el trabajo lo hacen ellos. Sí, los únicos puntos donde a lo mejor es bastante difícil son temas de súper especiales, sobre todo cuando tenemos especiales de estas que son de dos circuitos, por ejemplo la de Lousada, sí, que son varias, o la de aquí, que la de la primera especial de Kenia es de ese tipo, de un coche contra otro en un carril que pasan dos veces por la meta y se cruzan y tal. Esas son las más complicadas y esas directamente son ellos los que tienen que manejar el equipo por la complejidad que tiene. Sí, pero básicamente sí. O lo hacen ellos, pero nosotros estamos detrás para que lo hagan. A ver, este hombre que tengo aquí detrás es una pieza clave. Salva el rally una vez sí, otra también. Entonces, me gustaría que le conozcáis, porque aparte de un activo importante de la empresa, es un personaje bastante especial. Explica cuál es tu labor aquí en versión corta. En 40 segundos más o menos. ¿De cuánto quieres el vídeo? De 1 minuto máximo. Es que tío, eso no me sale. O sea, los días previos me preparo psicológicamente para venir aquí a estar con vosotros en Asturias, allí en el paraíso. Después cuando vengo aquí, en la piñita, pues nada, básicamente los primeros días preparar todo lo que funcione todo a nivel de hardware, preparar los dispositivos y demás, comunicaciones de redes y todo, tener al día el avión a nivel de radio. Claro, porque esto es algo que todavía no hemos explicado. Nuestras unidades, o sea, lo que llamamos los GPS, tienen distintas maneras de comunicación. Radio, la conexión de radio es la que más complejidad tiene, porque supone que están mandando constantemente unas señales a un avión que está volando por encima de los tramos. Y entre ellas. Y entre ellas también se hablan entre radio. Y luego del avión baja aquí, donde tenemos unas antenas, y recibimos todas las señales que emite. Entonces, esto no es como la Fórmula 1, amigos. Esto no es como la Fórmula E, que todos corren así en, qué bonito. En 3 kilómetros cuadrados. No. Nos vamos aquí a medio de la sabana y empezamos a correr. Eso. Así que este hombre es el que se encarga básicamente de que todo funcione bien, que vosotros, si es que tenéis el mapa, veáis las bolitas cómo se mueven por el mapa. A ver si se van a parar por culo mía, Cuando se paren ya sabéis a quién echarle la culpa. Mía no. El problema es que los eventos, al ser, por ejemplo, aquí en Kenia, en medio de la nada, pues la complejidad es multiplicada por 1000, porque aquí no tenemos un internet que funcione y ya está. Aquí no está todo funcionando
y tenemos medio de una ciudad. Aquí estamos en medio de la nada y tenemos que buscarnos la vida. Que cuando tenemos fibra óptica que nos llega aquí a dirección de carrera, pues estamos muy cómodos, pero aquí, ahora os daré una vuelta, estamos en medio de una reserva de fauna, fauna salvaje, literalmente. Esto es como el Seprona, pero con metralladoras. No, es verdad, esto es el Seprona, pero tiran a matar. Buenos días de miércoles, ya estamos en movimiento, estamos en dirección de carrera y esto va a empezar. Hoy es el día del shakedown. El shakedown, para aquellos que no saben mucho de rallies, es, por así decirlo, el primer tramo que se corre a velocidad competitiva. No cuenta para la clasificación, pero es un momento en el que los pilotos pueden pasar tantas veces como quieran por el tramo para hacer test, más bien para probar las configuraciones. Van cambiando, van volviendo al service, van reajustando y hasta que se sienten más o menos cómodos con el funcionamiento del coche. Es una manera un poquito de familiarizarse con el funcionamiento del coche aquí en los tramos de Kenia. Aquí podéis ver cómo es dirección de carrera en el Rally Safari de Kenia. Yo estoy sentado ahí a la derecha, detrás de ese señor del polo rojo. Aquí en este primer asiento está el delegado de seguridad de la FIA, que como podéis ver tiene una pantalla donde puede ver varias cámaras a la vez. Cada cámara conecta con las cámaras de los coches y entonces está viendo las onboard, de tal manera que si hay algún peligro pues puede avisar al delegado o al responsable de seguridad, mejor dicho, en el tramo y solucionar. Aquí estaría el director de carrera, aquí estaría el asistente del director de carrera y aquí está Timo Rautiainen, que está haciendo la función de Sporting Delegate, delegado deportivo, que se encarga de que todos los documentos estén publicados a tiempo, de que se utilice el mismo criterio aquí como en otros rallies, de que haya una buena comunicación con los stewards y de muchísimas cosas, la verdad, porque no para. Avi, Yes. in a scale from 1 to 10, how satisfied will you be with your performance today? And the system performance, more important. Well, I felt at the start of the special stage A lot of pressure, right? a lot of pressure. Yeah. And We have to say that starting with a super special head-to-head, like 2 lines, my first time in results. first time in results, it's very tough. ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Hala! ¿Y esto? Que esto te muerde. Tú. That's not. Tú, que esta mierda muerde, ¿eh? Uy. Uy. Que esto tiene unos colmillos, chaval. No, poca broma, ¿eh? Que te secciona la aorta esto. Yo voy a tomar un poco por aquí los toros desde la barrera. Ella es australiana. Estos están acostumbrados a los bichos peligrosos. Yo paso, tío. Mira qué colmillo tiene el hijo de puta. Mira. Nada, ni de coña. Yo voy por aquí. No. No le pierdo la vista al gorrino ese. Y mira cómo busca trufas. Pero la verdad es que, como dice mi colega Pep, los rallies tienden a salir bien. No se mueven. ¿Qué pensáis? ¿Qué hora es? No son ni las 5:30 y es que lo peor de todo es que todavía se escucha la fiesta por ahí fuera, el tum. Vámonos para dirección de carrera, va.
Bueno, chavales, llevamos ahora mismo 13 horas aquí desde que llegamos a dirección de carrera esta mañana y me estaba planteando si iba a meter imágenes del rally, de la competición o no. Y finalmente he decidido que no. Y lo he hecho por 3 razones. La primera, porque no quiero que el promoter me meta un strike de copyright al canal. La segunda, porque tampoco le voy a robar el contenido a nadie que lo esté subiendo a internet. Eso sería bastante sucio por mi parte y no lo voy a hacer. Y la tercera, porque yo lo que os estoy enseñando es, por así decirlo, detrás de las cámaras. Las imágenes del rally ya las estáis viendo en televisión, así que yo os voy a mostrar esto. Y esta es mi realidad, que yo me meto aquí 13, 14, 15 horas dependiendo del día y bueno, no es lo más emocionante del mundillo este, pero es lo que yo vivo y es lo que os estoy enseñando. Bueno, y así es como está el service a tan solo 2 horas de haber acabado, a 3 horas de acabar el podium, vamos. Y da un poco de pena porque, joder, los organizadores, esta gente se curra un rally durante un año prácticamente y 3 horas más tarde está todo desmontado y ya no queda prácticamente nada. Pero bueno, chicos, hasta aquí el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Bien el generador. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Así es un mundial, al menos desde mi perspectiva. Y nada, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, que me lo deje por los comentarios y lo resolvemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Chicos, estoy con una persona bastante importante. Hola a todos, un saludo de Kenia. Espero que disfruta todo. Aquí estamos muy encantados de este rally y hasta pronto. Nos vemos en Canarias. Nos vemos en Canarias.